Déjame contarte algo que puede resultar incómodo. La mayoría de las personas no están en la ruina porque no ganen lo suficiente. Están en problemas porque han sido manipuladas por su propia forma de pensar. Y lo más trágico es que siguen jugando este juego, convencidos de que están saliendo ganando. He pasado más de 8 décadas observando a personas inteligentes, como ingenieros, médicos y abogados, que se desgastan trabajando sin descanso, mientras se mantienen en una situación financiera mediocre. No es un problema de ingresos, es un problema de mentalidad, y los problemas de mentalidad son los más costosos. La clase media ha perfeccionado un arte devastador, parecer adinerada mientras permanece en la mediocridad. Autos bonitos financiados a tasas que no comprenden. Reformas en la cocina pagadas con líneas de crédito de la vivienda. Vacaciones financiadas con tarjetas de crédito que generan intereses. La mayoría de la gente no sabe hacer cálculos. Ellos llaman a esto un estilo de vida. Yo lo veo como un suicidio financiero en cámara lenta, pero con una excelente presentación. Mira, el sistema no desea que seas rico. Solo quiere que te sientas cómodo, lo suficientemente cómodo como para seguir consumiendo y con la ansiedad justa para mantenerte trabajando. El banco sonríe cuando firmas la hipoteca. El gobierno se lleva su parte cuando generas ingresos. Las empresas te ofrecen otro objeto brillante cuando te aburres. Todos están haciéndose ricos, menos tú. Y tú estás tan ocupado mejorando tu prisión que no te das cuenta de los barrotes. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. La riqueza no se trata de lo que ganas, se trata de lo que queda después de restar la necedad. La clase media considera su hipoteca como una inversión. Ven su auto como una necesidad. Piensan que las recompensas de la tarjeta de crédito son dinero gratis. Eso no es educación financiera, es autoengaño con papeles. Cuando era joven, durante la depresión, la gente ahorraba primero y gastaba después. Comprendían algo esencial. El dinero no se preocupa por tus sentimientos. La clase media de hoy hace lo contrario. Gastan primero y esperan que el futuro de alguna manera sea más próspero. Han confundido el movimiento con el progreso, la actividad con el logro. ¿Sabes lo que sucede cuando toda una sociedad vive por encima de sus posibilidades? No se vuelve próspera. Se convierte en un grupo de esclavos bien vestidos, no ante reyes, sino ante acreedores. He visto esta película repetirse de generación en generación. Personas inteligentes trabajan semanas de 60 horas solo para lidiar con las consecuencias de sus propias malas decisiones. No son dueños de sus casas, sus hipotecas los poseen a ellos, no manejan sus autos, sus préstamos dictan sus decisiones. Eso no es éxito. Es como correr en una cinta de correr con suelo de mármol, y la clase media sigue corriendo más rápido, preguntándose por qué nunca llegan a ningún lado. El estadounidense promedio no puede soportar el aburrimiento, buscan estímulos, incluso si eso les cuesta su futuro, así que deslizan, actualizan, refinancian y repiten. Pasarán 30 años pagando por una casa, pero nunca dedicarán 30 minutos a entender el interés compuesto. Saben cuánta potencia tiene su auto, pero no conocen la tasa de interés de su tarjeta de crédito. Esto no es ignorancia, es una ceguera elegida. No quieren saber porque saber implica admitir que han sido tontos. Y el ego odia eso más que la pobreza misma. La clase media no fracasa por falta de oportunidades. Fracasa por no saber contenerse. Se niegan a posponer la gratificación y lo llaman vivir el momento. Pero aquí está lo que he aprendido. No te haces rico persiguiendo la comodidad. Te haces rico soportando el malestar de manera inteligente. Si necesitas justificar cada compra, nunca serás libre.
hablemos de las deudas. La deuda es como el alcohol. Una copa parece inofensiva, 2 te hacen más sociable, y para la quinta ya estás haciendo promesas tontas que no puedes cumplir. La clase media lo llama apalancamiento. Yo lo llamo por su nombre, servidumbre autoimpuesta. Piden prestado para parecer exitosos en lugar de serlo de verdad. Creen que están atacando, pero en realidad están a la defensiva, pagando intereses a quienes fueron más astutos que ellos. Es una transferencia de riqueza de los impacientes a los pacientes. He visto a generaciones enteras convencerse de que existe la buena deuda. Déjame ser claro, la deuda solo es buena cuando alguien más te debe a ti. Hipoteca, préstamo estudiantil, préstamo de auto, tarjeta de crédito, esos son los 4 jinetes de la mediocridad financiera. Opcionalidad. Eso es lo que realmente compra la riqueza. La capacidad de alejarse, de decir que no, de no preocuparse por lo que piensa el mercado, tu jefe o el banco. No puedes tener opcionalidad cuando tu vida ya está vendida a los acreedores. La clase media ha convertido la palabra préstamo en un lenguaje de amor. Piden prestado para la universidad, una boda, muebles e incluso unas vacaciones. Luego se jactan de su puntaje de crédito como si fuera una medalla de honor. Déjame contarte un secreto. Tu puntaje de crédito mide qué tan bien has jugado según las reglas de los prestamistas. No es un signo de inteligencia, sino de conformidad. He visto esta película antes. En 1929, los estadounidenses pidieron prestado para comprar acciones. En 2008, lo hicieron para adquirir viviendas. En ambos casos, cuando la música se detuvo, los deudores fueron los que se quedaron sin sillas. La clase media aún no ha aprendido. Hoy piden prestado creyendo que mañana será más próspero. Nunca he conocido a un tipo que haya perdido su casa porque no tenía deudas. Pero he visto a miles que se quedaron sin nada por tener un poquito de más. La deuda no solo te roba tu dinero, también te quita la tranquilidad, el tiempo y la capacidad de pensar por ti mismo. Cuando le debes a alguien, comienzas a tomar decisiones basadas en el miedo. Ese miedo va minando tu juicio poco a poco. Y el juicio es fundamental en la vida y en la inversión. Cuando estás apalancado, no puedes ser paciente, no puedes soportar la volatilidad, no puedes pensar a largo plazo, ni siquiera puedes pensar con claridad. La clase media siempre dice que hay que arriesgarse para crecer. La ironía es que creen que la deuda es el camino hacia las oportunidades. En realidad es un foso que rodea su propia prisión. Lo adornan con encimeras de granito, lo llaman hogar de ensueño y pasan los próximos 30 años custodiando las llaves. Ten en cuenta esto, si necesitas pedir prestado para parecer exitoso, ya has fallado la prueba, porque la verdadera riqueza es silenciosa, lenta y se financia sola. El instante en que necesitas el dinero de otros para mantener tu imagen, no estás construyendo libertad. Ahora hablemos de algo aún más peligroso que la deuda, la comodidad. La comodidad es la nueva pobreza. La mayoría de las personas no caen en la trampa porque sean tontas. Se quedan atrapadas porque están lo suficientemente cómodas como para no querer cambiar. La clase media prefiere la comodidad a la verdad. Se quejan de la inflación, de las deudas, de los impuestos, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Un tipo gana $50,000 al año. Dice, cuando llegue a 100,000, empezaré a ahorrar. Llega a 100,000 y de repente la vida se vuelve más cara. Luego dice, cuando llegue a 200,000, por fin invertiré. Para entonces ya tiene 45 años. Está cansado y sigue sin un centavo. El problema no es su ingreso, es su termostato. Cada vez que su ingreso sube, ajusta la comodidad a un nivel más alto. Cree que progresar significa tener más cosas.
pero cuanto más tienes, más debes, ya sea en tiempo, atención o energía. Cada nuevo dispositivo, cada nueva suscripción, cada nueva actualización, no solo implican un gasto de dinero, sino que también roban nuestra atención. Y la atención es el verdadero capital de una mente racional. No puedes pensar de manera independiente cuando tu cabeza está llena de ruido. La clase media ha creado una economía basada en su propia pereza. Gastan en comida rápida porque cocinar requiere esfuerzo. Pagan por servicios de streaming porque el aburrimiento se siente insoportable. No lo ven como pereza, lo llaman autocuidado. Mientras tanto, cada deslizamiento, cada clic, cada pedido dirige dinero hacia quienes comprenden cómo el confort destruye la disciplina. Si haces del confort tu objetivo, alguien más astuto te lo venderá a un precio elevado. A la gente le encanta hablar de ingresos pasivos, pero la realidad es que ellos son el ingreso pasivo. He pasado mi vida observando cómo las personas subestiman el costo del confort. El confort convierte mentes agudas en mentes apagadas. Te enseña a tolerar la mediocridad, a justificar la falta de progreso. Verás, el malestar es la semilla del crecimiento. Cada decisión acertada que he tomado comenzó con una molestia. Me irritaba la ignorancia, el despilfarro, la necedad. La clase media llama a la incomodidad estrés, y lo que hacen es medicarse, evitarlo o delegarlo. En cambio, los ricos ven la incomodidad como una lección que hay que aprender. La clase media soporta 30 años de ansiedad laboral, presión por deudas y estrés financiero, todo para esquivar 6 meses de sacrificio disciplinado. Eso es la adicción al confort en su máxima expresión. He comprendido que el confort no es un objetivo, es como una droga. Si se consume por mucho tiempo, apaga tu ambición. Así que si quieres dejar de estar en la ruina, empieza a buscar la incomodidad de manera intencionada. Lee cosas que no comprendes. Reduce gastos que te dan una falsa sensación de seguridad, porque cuanto más persigas el confort, más te costará. Y no solo en dinero. Te costará lo único que se multiplica más rápido que el dinero, el carácter. Hablemos de estatus. La clase media no solo quiere vivir bien, también desea aparentar que vive mejor que los demás. La mayoría de la gente no compra un coche, compra atención. No compran una casa, compran aprobación. Y por eso siempre estarán en la misma situación económica. Están intentando adquirir autoestima de personas que no les importan. Veo a gente que gana $50,000 luciendo un reloj de 10,000, financiando los otros 40 a través de un vendedor sonriente. Ellos lo llaman motivación. Yo lo llamo locura. La clase media vive bajo esta regla no escrita. Si puedo parecer rico, tal vez algún día me sienta rico. Pero nunca funciona así. No puedes comprar confianza a través del consumo. He conocido a multimillonarios que manejan autos viejos y viven en casas sencillas, no porque sean tacaños, sino porque son libres. No necesitan demostrar nada. Y esa es precisamente la razón por la que se mantienen ricos. Las redes sociales han hecho que esta enfermedad sea terminal. Ahora todos son actores. El escenario es tu feed. El disfraz son tus pertenencias. Y los aplausos son falsos pero adictivos. La gente ya no mide el éxito por la riqueza, lo mide por la envidia. Solo estás corriendo la misma carrera de ratas con zapatos más caros. No hay nada de malo en tener cosas bonitas. Pero cuando te poseen, cuando tu identidad depende de ellos, has cambiado tu libertad por apariencia. Aquí va una pequeña prueba. Si el mercado se desplomara mañana y nadie pudiera ver lo que posees, ¿seguirías sintiéndote exitoso? Los adinerados comprenden que el verdadero estatus no proviene de la exhibición, proviene del control.
control sobre tu tiempo, tus decisiones, tus emociones. La clase media tiene lo contrario. Charlie Munger solía decir, no puedes saber quién nada sin ropa hasta que baja la marea. Yo añadiría esto, no puedes saber quién es verdaderamente libre hasta que se detiene el aplauso. Así que deja de actuar, deja de buscar la validación, deja de comprar símbolos y comienza a adquirir opciones. Porque cuando vives para impresionar, siempre necesitarás una audiencia. Ahora, hablemos de la vaca sagrada, la propiedad de una casa. Nada atrapa a la clase media de una manera tan perfecta como una vivienda que llaman su sueño. Dicen que alquilar es tirar el dinero, y yo digo que también lo es pagar intereses durante 30 años por algo que apenas posees. La obsesión por tener una casa es uno de los sedantes financieros más efectivos que se han creado. Mantiene a la gente trabajando, pidiendo préstamos y atada a un lugar. Cuando era joven, una casa era simplemente un refugio. Ahora se ha convertido en un símbolo de estatus, un proyecto para alimentar el ego y una hipoteca de por vida disfrazada de estabilidad. La clase media se esfuerza al máximo con cada peso, firma todos los documentos y se encadena a un préstamo de 30 años. Tu hogar no es una inversión, es una carga emocional poco líquida con un techo. No genera flujo de efectivo, más bien lo exige. Impuestos, seguros, mantenimiento. Solo los costos ocultos podrían financiar una pequeña cartera de acciones. Y aún así, la gente lo considera su mayor activo. Claro, tener una casa puede tener sentido si realmente puedes pagarlo y si se adapta a tu vida, no a tu ego. Pero la mayoría no compra así. Compran el máximo que el banco les permite, no el mínimo con el que podrían vivir. El corredor de hipotecas dice, estás aprobado para 500,000. Y en lugar de pensar, tal vez debería gastar 3, se lanzan de lleno. He visto a personas vivir en casas que valen millones de dólares, pero con solo $2,000 en el banco. Eso no es seguridad, es puro espectáculo. La vivienda puede ser una excelente forma de conservar valor si la compras de manera inteligente, la mantienes a largo plazo y no la confundes con ingresos. Sin embargo, la clase media trata su casa como si fuera un cajero automático. Refinancian para costear vacaciones. Una vez comenté que la primera regla del interés compuesto es no interrumpirlo sin necesidad. Tener una casa demasiado grande es la interrupción perfecta. Eso inmoviliza tu capital, tu energía y tu libertad. Los ricos no presumen de sus casas, presumen de las oportunidades que dejaron pasar. Ellos saben que la liquidez y la flexibilidad valen más que encimeras de granito. Si realmente quieres ser rico, no necesitas una casa más grande, necesitas un ego más pequeño. Porque un hogar modesto con tranquilidad y ahorros siempre supera a una mansión llena de deudas y ansiedad. Ahora hablemos de invertir. La clase media suele decir, estoy invirtiendo. Lo que realmente quieren decir es que están especulando de manera poco acertada. Ellos compran lo que está de moda, no lo que realmente tiene valor. Siguen las tendencias, no la lógica, y lo llaman estrategia. He visto a personas invertir sus ahorros en criptomonedas, acciones de memes y ofertas públicas iniciales que ni siquiera pueden pronunciar. Solo porque alguien en The Core Secret dijo que es lo próximo grande, es la misma mentalidad que llevó a la gente a perseguir tulipanes en 1637 y acciones tecnológicas en 1999. La clase media está obsesionada con hacerse rica de inmediato, porque nunca desarrollaron la paciencia para enriquecerse poco a poco. Quieren los retornos de Buffett sin tener su temperamento. Buscan la sabiduría de Munger sin experimentar su aburrimiento. La riqueza no se construye con genialidad,
Se construye manteniéndose firme mientras los demás pierden la cabeza. Pero quedarse quieto no se ve emocionante en las redes sociales. La mayoría de las personas no tienen un problema de inversión, tienen un problema de impaciencia. Buscan la emoción de la actividad, la descarga de dopamina de hacer algo, pero la actividad y los resultados no son lo mismo. Una vez dije que el gran dinero no está en comprar y vender, sino en esperar. Y por eso es que la clase media nunca se da cuenta. Te dirán que diversificaron. Lo que realmente hicieron fue esparcir la ignorancia en varias inversiones. Creen que diversificarse los protege. Lo que realmente los protege es el entendimiento. Puedes tener un solo gran negocio durante décadas y volverte rico. O puedes tener 50 que son mediocres y quedarte en la mediocridad para siempre. Pero la mediocridad parece más segura. La realidad es sencilla. Gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia en algo que comprendas. Espera con paciencia mientras el interés compuesto trabaja a tu favor. La clase media escucha eso y dice, eso es muy aburrido. Luego pierden dinero persiguiendo algo emocionante. Si necesitas emoción, ve a Las Vegas. La ironía es que la clase media tiene acceso a más información que cualquier generación anterior. Y sin embargo, nunca han sido tan torpes con el dinero porque confunden información con sabiduría. ¿Quieres saber por qué los ricos se hacen más ricos? Porque se mantienen tranquilos cuando los demás pierden el control. No reaccionan ante los titulares, los tweets o las modas. Su forma de pensar se extiende a décadas, no a días. La clase media no puede hacer eso. No tienen la mentalidad adecuada. Permíteme hablarte sobre la trampa del ingreso. La clase media adora el ingreso como si fuera su salvación. Creen que si logran ganar un poco más, todo finalmente encajará. El problema no es el tamaño del sueldo, sino el tamaño del deseo. No se puede ganar lo suficiente para compensar la falta de sensatez. Cada aumento se traduce en una nueva factura. Cada bonificación se convierte en un nuevo capricho. Cada logro se convierte en una nueva razón para gastar más. He conocido médicos que ganan 500,000 al año y están en quiebra. También he visto a profesores que ganan 50,000 y son financieramente libres. La disciplina se adapta mejor que el ingreso, pero la clase media considera el estilo de vida como un marcador. Cada dólar ganado se convierte de inmediato en comodidad, y la comodidad, como ya he mencionado, frena el crecimiento. La mentalidad de «me lo merezco» es la frase más cara en cualquier idioma. Es la versión adulta de «lo quiero ahora». Trabajan más duro, ganan más, y aún así viven de sueldo en sueldo. Voy a ser directo. Si tus ingresos aumentan y tu tasa de ahorro no has aprendido nada. La gente suele citar a Warren y a mí cuando les conviene, pero pasan por alto la parte aburrida, la disciplina. No nos hicimos ricos ganando más. Nos hicimos ricos conservando más. No construyes riqueza sumando. La construyes restando, eliminando la estupidez, el ego y el ruido innecesario. La mayoría de las personas tienen un reflejo de gasto en lugar de un reflejo de ahorro. Cuando los ingresos suben, instintivamente mejoran su estilo de vida. Aquí está lo que la clase media nunca entiende. Los ingresos son temporales. Los hábitos son permanentes. Un buen hábito te hará rico con cualquier ingreso. Por eso digo que el objetivo no es ganar más dinero, es necesitar menos, porque necesitar menos te da opciones. No puedes ahorrar lo que no respetas, y la clase media no respeta el dinero. Lo utilizan para mostrar emociones, no lógica. Si quieres salir de la trampa de los ingresos, deja de preguntarte, ¿cómo puedo ganar más? Empieza a preguntarte, ¿cómo puedo necesitar menos? Porque en el momento en que controlas tus necesidades, tu ingreso deja de ser tu amo y se convierte en tu herramienta.
Ahora hablemos del impuesto que nadie ve. La clase media no solo paga impuestos al gobierno, también paga uno mucho más grande, el impuesto de la ignorancia. Cada vez que firman un préstamo desfavorable, utilizan una tarjeta de crédito con altos intereses, persiguen una inversión poco inteligente o compran un seguro que no necesitan, están pagando ese impuesto. La ignorancia cuesta caro, pero no te manda una factura. A la gente le encanta quejarse de que los ricos pagan menos impuestos. Pero la realidad es que los adinerados no evitan los impuestos. Ellos evitan la ignorancia. Lee la letra pequeña, comprenden las reglas, saben cómo funciona el sistema porque se tomaron el tiempo para aprenderlo. ¿Sabes cómo se ve la ignorancia en la vida real? Es la persona que compra un coche nuevo con un préstamo a 7 años. Es el inversionista que no puede explicar lo que posee, pero revisa el precio 5 veces al día. No necesitas ser un genio para evitarlo, solo tienes que ser curioso, aunque la curiosidad exige humildad. El mercado castiga la arrogancia, pero aplasta por completo la ignorancia. Una vez dije, si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. No es una metáfora. La mayoría de las personas ni siquiera conoce las leyes básicas del interés compuesto, la inflación o el costo de oportunidad. Pueden mencionar cada escándalo de celebridades del mes, pero no saben cuáles son sus gastos anuales. Por eso caen en las mismas trampas una y otra vez. No puedes proteger lo que no entiendes, y la clase media se niega a entender. La ignorancia financiera genera dependencia, la dependencia genera miedo, y el miedo genera obediencia. Esa es la verdadera jerarquía. Los ricos pasan años aprendiendo a hacer que el dinero se multiplique. La clase media pasa años tratando de gastarlo más rápido, y luego se quejan de que los resultados son injustos. El conocimiento se multiplica más rápido que el capital. Y la clase media tampoco multiplica nada. Creen que la educación financiera es algo opcional. La ironía es que en esta era de información gratuita, la ignorancia se ha convertido en una elección. Cada respuesta está en línea. Cada libro está a un clic de distancia. Así que seguirán pagando en silencio, de manera interminable, a través de malos tratos, tarifas elevadas y oportunidades perdidas. Eso es lo que llamamos el impuesto de la ignorancia. Y es el único impuesto que no tiene deducciones, reembolsos ni compasión. Ahora hablemos del pecado más mortal. Si quieres entender por qué la clase media sigue sin dinero, olvídate de la economía, estudia la envidia. La envidia es la enfermedad más contagiosa del planeta. Y a diferencia de la gripe, no te enferma de un día para otro. Te mata lentamente, en cuotas. La clase media no compite con los ricos, compiten entre ellos, y todos pierden. Esto no es economía, es psicología, y una psicología muy tonta. La envidia es el impuesto que pagas por preocuparte por lo que no tiene importancia. La clase media no puede acumular riqueza, porque están demasiado ocupados manteniendo las apariencias. Ellos piensan que la prosperidad es una competencia. Charlie Munger y yo solíamos bromear diciendo que la envidia es el único pecado que ni siquiera te hace sentir bien. Al menos la avaricia, la lujuria y la gula tienen su recompensa. La envidia es un dolor puro. Las redes sociales han hecho que la envidia sea algo escalable. Cada vez que deslizas es un recordatorio de que parece que alguien más es más rico, más feliz, más delgado o más joven. Así, la gente gasta, persigue y se agota, tratando de alcanzar imágenes que ni siquiera son reales. La clase media no necesita ingresos más altos. Lo que realmente necesita es menos envidia. La envidia lleva a tomar malas decisiones. Te hace comprar cosas innecesarias, invertir en lugares que no comprendes y perder tiempo intentando demostrar cosas
que nadie recuerda. La envidia es como una sanguijuela, te quita la atención de lo que puedes controlar y te la pega en lo que no puedes. Siempre habrá alguien más rico, siempre alguien con más suerte, siempre alguien más joven. Si eso te molesta, nunca conocerás la paz. Y la paz, irónicamente, es para lo que sirve la riqueza. Los ricos no desperdician energía compitiendo en métricas superficiales. Están demasiado ocupados acumulando. La clase media, por su parte, está demasiado ocupada comparando. Comparar te hace sentir. Las emociones te nublan el juicio y la falta de juicio te lleva a la pobreza. Esa es la cadena. La envidia no solo te cuesta dinero, también te roba claridad. Te nubla la mente hasta que no puedes distinguir entre una verdadera ambición y una imitación desesperada. Si quieres vivir mejor que la mayoría, tienes que pensar de manera diferente a la mayoría, pero la envidia te mantiene en el rebaño, y el rebaño nunca se enriquece, porque en el momento en que dejas de necesitar aparentar ser más rico, comienzas a volverte más rico. La solución a la envidia es la gratitud y la disciplina, y la clase media no tiene ninguna de las dos en abundancia. Ahora, déjame hablarte de la trampa final. La trampa más peligrosa de todas no es la deuda, la envidia o el gasto. Es pensar que estás bien. La mayoría de la clase media no está desesperada, están cómodos, y esa es precisamente la razón por la que nunca cambiarán. Confunden estabilidad con seguridad, un trabajo estable, una hipoteca pagada, un poco de ahorros. Creen que eso es suficiente. He estado observando esta historia durante 80 años. La gente sube lo suficiente como para dejar de preocuparse y luego dejan de pensar, dejan de aprender. La clase media confía en la comodidad como si fuera una religión. Creen que, porque la vida parece normal, están a salvo, pero solo se necesita una pérdida de empleo, una enfermedad o un desplome del mercado, y esa comodidad se desvanece de la noche a la mañana. Siempre he dicho que lo único que quiero saber es dónde voy a morir, para nunca ir allí. La clase media se niega a mirar. Viven con los ojos cerrados financieramente, suponiendo que mañana será igual a hoy. La mayoría de las personas nunca se jubilará, no porque no hayan trabajado duro, sino porque nunca construyeron algo que funcionara sin ellos. Pasan toda su vida alimentando las máquinas de otros. Confunden el movimiento con el progreso. Confunden los ingresos con la riqueza. Confunden la apariencia con el éxito y confunden la comodidad con el control. Así es como las personas inteligentes terminan atrapadas, no por el fracaso, sino por conformarse con lo que es suficiente. Los ricos no son necesariamente más inteligentes. Ellos simplemente son más cautelosos con respecto a seguir siendo ignorantes. Siguen aprendiendo. Si alguna vez deseas salir de las trampas, tienes que reconocer que aún puedes caer en ellas. La humildad es tu única defensa. Cada fortuna comienza con una decisión de dejar de ser ignorante, cómodo y promedio. No mañana, ni cuando el mercado esté mejor. Deja de perseguir el lujo. Comienza a construir liquidez. Deja de presumir. Empieza a mostrar disciplina. No confundas el consumo con el progreso, porque no son lo mismo y hacer como si lo fueran le ha costado a millones de personas su libertad financiera. El camino es sencillo, duro, pero sencillo. Gasta menos de lo que ganas. Invierte lo que ahorras. Evita la necedad. Repite esto durante décadas. Eso es todo. No hay fórmula secreta. No hay un próximo gran descubrimiento. Solo disciplina acumulada con el tiempo. Pero la mayoría no lo hará porque la simplicidad les parece un insulto a quienes buscan atajos. Por eso seguirán en la ruina orgullosamente, obstinadamente y a gritos. La clase media sigue esperando un milagro. Los adinerados simplemente dejaron de poner excusas.
Ya no culpan a la economía, a sus padres, a su educación o al gobierno. Se miraron al espejo y tomaron decisiones distintas. Y esas decisiones, repetidas de manera constante a lo largo de los años, generaron resultados que parecen suerte para quienes no comprenden la relación entre causa y efecto. Verás, la riqueza no es un misterio, simplemente no es popular. Los hábitos que la generan son aburridos. El tiempo que se necesita es más largo que la capacidad de atención de la mayoría. Pero las matemáticas no se preocupan por tus sentimientos. El interés compuesto no negocia. El tiempo no se detiene. Así que pregúntate con sinceridad, ¿estás construyendo libertad o solo decorando tu jaula? Porque los barrotes no desaparecen solo porque los llames metas. Y hasta que no reconozcas la trampa por lo que es, seguirás dando vueltas en círculos. Cuando miro hacia atrás en 80 años, observando el comportamiento humano, veo que los mismos patrones se repiten. La clase media siempre ha existido y siempre se ha mantenido en el mismo lugar porque se niega a pensar de manera diferente. Charlie Munger y yo no logramos el éxito porque fuéramos los más listos de la sala. Alcanzamos el éxito porque estuvimos dispuestos a ser los más aburridos. Nos dedicamos a investigar más, reflexionamos más tiempo, esperamos con paciencia, evitamos la necedad con más cuidado que la búsqueda de la genialidad. Ese es el verdadero secreto, si es que se le puede llamar así. Evita la necedad. Suena simple porque realmente lo es, pero simple no es lo mismo que fácil. La mayoría de la gente sabe lo que debería hacer. Simplemente no logran hacerlo de manera constante. El conocimiento sin acción es solo un entretenimiento costoso, y la clase media ha convertido las finanzas personales en un deporte de espectadores. Ven videos sobre inversiones mientras su cuenta de ahorros permanece vacía. Si pudiera dejarte con un pensamiento, sería este: no estás atrapado por tus circunstancias, estás atrapado por tus decisiones. Y las decisiones pueden cambiar. No necesitas permiso, no requieres condiciones perfectas, no necesitas más tiempo, más dinero, ni más suerte. Necesitas un enfoque diferente porque un mejor pensamiento genera decisiones más acertadas. Decisiones más acertadas crean hábitos más positivos, y esos hábitos, al acumularse con el tiempo, transforman por completo tu vida. La clase media seguirá haciendo lo que siempre ha hecho. Continuarán quejándose, gastando y esperando un resultado distinto, pero tú no tienes que seguir ese camino. Puedes cambiar la perspectiva. Puedes plantearte la pregunta correcta. No es cómo me hago rico, sino cómo evito quedarme sin dinero. No es qué debo comprar, sino qué debo evitar. No es cómo puedo parecer exitoso, sino cómo puedo alcanzar la libertad. Esas preguntas lo cambian todo. He visto imperios levantarse y caer. He sido testigo de fortunas que se construyen y se destruyen. He observado a personas brillantes tomar decisiones equivocadas y a personas comunes lograr avances extraordinarios. Y la diferencia nunca radica en el talento. Siempre se trata del carácter, la disciplina y la disposición a soportar incomodidades a corto plazo para alcanzar la libertad a largo plazo. La trampa de la clase media es real, pero no es algo permanente. Es una elección que tomas todos los días, con cada peso, con cada decisión. En cada instante decides si prefieres la comodidad en lugar del crecimiento o el crecimiento en lugar de la comodidad. Así que la pregunta no es si puedes escapar. La pregunta es si lo harás, porque el camino está claro. Las cuentas cuadran, los principios están comprobados. La única variable que queda eres tú. ¿Vas a seguir adornando tu jaula o finalmente vas a salir? La puerta ha estado abierta todo este tiempo. La mayoría de la gente simplemente nunca la busca. Ahora ya sabes dónde está.
Lo que hagas a continuación depende completamente de ti. Y así debería ser porque la libertad, la verdadera libertad, comienza en el momento en que dejas de culpar a las circunstancias y empiezas a cambiar tus decisiones. Ahí es cuando la trampa de la clase media pierde su poder. Y es en ese momento cuando realmente comienzas a vivir como si entendieras lo que significa la riqueza. No se trata del dinero, sino de la opción, la tranquilidad, la capacidad de decir que no, la habilidad de pensar con claridad sin miedo. De eso hemos estado hablando todo este tiempo. No se trata de hacerse rico, sino de alcanzar la libertad. Y esa libertad está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a asumir su costo. El costo no es dinero, es disciplina, paciencia y el valor de vivir de una manera distinta a la de los demás. La mayoría no estará dispuesta a pagarlo, pero tú sí puedes. Y si lo haces, dentro de varias décadas, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que este fue el instante en que todo cambió. No porque tuviste suerte, sino porque finalmente actuaste de manera racional.